Buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio de Salud Metabólica a tu alcance. Estamos esperando que el doctor Santana se una. Bienvenidos a este nuevo episodio. Bienvenidos. Hola Francisca, bienvenida, mucho gusto. Buenas noches, Hola, doctor ¿qué tal, Santana, Cristian? bienvenido a su episodio en vivo de Salud Metabólica a tu alcance. Estamos ahora, hola Sofía Cabello, nutricionista del Instituto Calevit, bienvenida. Tami, bienvenida. María Paz, Claudia Rivera, Denny Guerrero, Cristian Doc, bienvenidos. Claro, Francisca, tienes que comunicarte por los canales oficiales para poder pedir una cita. Tenemos también a la doctora Angeli Hernández, médico cirujano, que va a estar acá también presente en este vivo. Y tanto el doctor Santana como la doctora Hernández están viendo todos los casos de salud metabólica. Así que ahora vamos a darle la entrada a la doctora. Muy Hola. bienvenida, doctora Angeli Hernández, a este nuevo episodio de Salud Metabólica a tu alcance. Así que bueno, ahora que ya estamos los tres, vamos a dar nuevamente la cordial bienvenida a nuestro querido público en este 10º episodio de Salud Metabólica a tu alcance, con el tema de equilibrio hormonal en keto, es decir, en un estado de salud metabólica, con la primera parte de la tiroides. En este momento vamos ahora a contar, como les estaba anunciando, con la participación de la doctora Angeli Hernández, quien es médico, cirujano, especialista y magíster en medicina de antienvejecimiento y de longevidad saludable. Además que la doctora es experta en medicina metabólica, nutrición y terapias cetogénicas. Doctora Angeli Hernández, bienvenida a este vivo nuevamente. Hola, muchas gracias, doctor Villa. Buenos días. Buenas tardes, doctor Santana. ¿Qué Se tal, escucha un Angeli? poquito Que esté muy bien. bajo. No sé si la escuchan bien. Perdón. ¿Ahí? ¿Será? ¿Cómo ¿Se la escucha mejor? escucha, doctor? Yo la escucho bien acá. Gracias, Angeli, Entonces yo por soy el problema. acompañarnos. Sube un poquito tu Vamos volumen. a subir el volumen. Gracias, Angeli, por acompañarnos en este tema tan importante y que realmente muchas personas están teniendo muchos problemas. Y agradecer profundamente también a todo el público, a los pacientes que nos escuchan, y la idea es que ellos aprendan y tomen las riendas de su proceso curativo, y tal como tú dices, Cristian, es como potenciar el conocimiento en salud. Así que muchas gracias por todos los presentes acá y por este vivo. Bueno, el doctor Santana, que también nos está acompañando en este nuevo episodio en vivo, como ustedes saben, es director médico y fundador del Instituto Médico Integral Calevit, también magíster en medicina de antienvejecimiento y de longevidad saludable de la Universidad de Barcelona, además que también tiene formación extensa en terapias de nutrición y cetogénica, y en medicina bioreguladora de sistemas. Y estoy yo acá, que voy a actuar de intermediario, de moderador. Cristian Villa, soy odontólogo especialista en periodoncia y odontología biológica. Les recuerdo que estos episodios van a quedar grabados en Instagram, y para que también los puedan ver con mayor comodidad en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver todos los episodios anteriores para que se pongan al día en todos estos temas tan importantísimos para su salud. Y recordar que nada de lo que se diga aquí debe ser utilizado como consejo médico personal. Siempre tiene que ser bajo la guía de un médico profesional, nutricionista u odontólogo en el contexto de la consulta privada. Esto tiene fines educativos, informativos. Así que, dicho esto, vamos a partir ahora con nuestro tema, que es el equilibrio hormonal, y vamos a empezar con la primera parte, todo lo que tiene que ver con la tiroides, la glándula tiroides. En nuestros episodios anteriores hemos profundizado mucho en una hormona muy importante, que es la insulina, y que es parte de las hormonas que queremos equilibrar para tener una buena salud metabólica.
para poder entrar en un estado de equilibrio, tanto de momento de comer, de no comer, bajar los carbohidratos de manera racional, aumentar las grasas saludables, pero la insulina no es lo único que participa en todo esto. Tenemos hormonas secretadas por una glándula tremendamente importante que rige todo el metabolismo del organismo, como es la glándula tiroides. Y eso es lo que hoy día vamos a profundizar en este y los próximos vivos que van a venir. Así que, doctor Fernando Santana, primero oriéntenos a nuestro público de qué se trata la glándula tiroides y cuál es su función. Gracias, Cristian. Bueno, la glándula tiroides es una glándula endocrina, eso significa que es capaz de producir hormonas. Está ubicada en la base del cuello, adelante de un cartílago cricoide, y tiene la forma como de una mariposa, como de una humita. Tiene dos lóbulos, derecho e izquierdo, y una zona central que es el istmo de la tiroide. Esta glándula es tremendamente importante porque nos va a producir las distintas hormonas de esta tiroide y cada una con su función. El desarrollo de la glándula es pero tan relevante que fíjate, cuando a una mamá está en gestación, se le hacen algunos exámenes, desde un examen de orina, descartar que no hubiese una infección urinaria, un hemograma que no tuviera también alguna anemia, y uno de los exámenes básicos es justamente pedirle la función de la tiroide, porque de esa tiroide sana de la mamá va a depender también el desarrollo del feto. Es una de las primeras glándulas que ya empieza a actuar a nivel de los 3 o 4 meses de desarrollo de tipo fetal, porque es una glándula que la vamos a necesitar para todo el desarrollo neurológico del bebé, para todo el desarrollo de distintas partes de su organismo. Ya empieza a trabajar la tiroide. Y fíjate que cuando nace un bebé, se hacen distintas pruebas, y se hace una prueba que se llama la prueba del talón. Y en esa prueba del talón, lo que se hace es medirle cómo tiene su TSH para no producir problemas de deficiencias en la función de la tiroide, que va a afectar su desarrollo desde el punto de vista neurológico, su intelecto, su crecimiento. Esto es lo que se llamaba el cretinismo, que eran niños que nacen deficientes en altura, en el sistema inmunológico, con problemas distintos debido a que no tienen el problema, la adecuada, ¿no es cierto?, función de esta tiroide. Por otra parte, la tiroide, yo le digo que es el maestro de la energía, mantiene nuestro equilibrio en el cuerpo de distribuir la energía a cada una de las células que nosotros tenemos. Por eso yo digo, la tiroide es como Calebit, porque tiene que ver con la calidad de vida, con la energía, con la vitalidad. Es decir, la tiroide, cada una de sus células, ¿por qué? Las hormonas, que ya nos va a hablar posiblemente la doctora, son capaces de atravesar cada una de las membranas celulares y tienen efecto a nivel del núcleo de la célula. ¿Para qué? Para expresar genes en un sentido de activarlo o apagarlo. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con nuestro metabolismo, cuando nosotros hablamos del metabolismo, tiene que ver con la gestión de tu energía. ¿En qué momento vas a sintetizar cada una desde cómo estamos sintetizando una proteína de tu piel, de tu músculo, de tu pelo? Todo eso tiene que ver con la parte de la función de la tiroide. O por otra parte, el catabolismo, cómo nosotros vamos a degradar la grasa, cómo de alguna manera vamos a metabolizar esa grasa. La tiroide tiene que ver con todo lo que es energía. Por lo tanto, carbohidratos, grasas y proteínas, cómo obtenemos de ella la energía, cómo la absorbemos, cómo la metabolizamos, para dónde la vamos a distribuir, por qué para el hígado quiero algo, para el cerebro, ¿no es cierto? Sabemos la importancia del cuerpo cetónico, para el músculo, la proteína, todo eso también lo guía la tiroide. Por eso no hay ninguna parte donde la tiroide no actúe desde el nacimiento. Luego, toda la función cardiovascular, todo lo que nosotros hacemos a través de nuestros distintos sistemas hormonales. La tiroide va a afectar en la fertilidad, la tiroide va a afectar
de alguna manera en los ciclos menstruales de la mujer. La tiroides va a afectar en la capacidad cognitiva, tu memoria, tu concentración. La tiroides, en el fondo, es como la benzina de un vehículo, para otro es como la pila de un vehículo en que tiene que estar alerta para poder distribuir esta energía. Y una de las funciones también importantes de la tiroides es controlar la termogénesis, la producción de calor, que es un mecanismo compensatorio del organismo. Si nosotros nos exponemos al frío, vamos a tener distintos mecanismos de vasodilatación o de vasoconstricción. Vamos, por ejemplo, la transformación de una grasa blanca que es inflamatoria, una grasa parda por efecto del frío, ahí está la tiroides. La tiroides está relacionada también en la medida que nosotros vamos aumentando en la función osteomuscular, osteoarticular, y además influye en todas las otras cascadas hormonales. Es decir, como hemos dicho, las hormonas funcionan en una orquesta, y dentro de esta orquesta, la que regula particularmente la energía para poder sintetizar, darle las señales a la testosterona, darle las señales al estrógeno, a la progesterona, para que la mujer tenga buenos ciclos menstruales, es básicamente también la tiroides. Por eso es una glándula tan relevante desde el momento de la gestación, previo a la gestación, durante el desarrollo embrionario, hasta nuestros últimos días. Y eso es lo que nosotros hoy día tenemos que cuidar, ¿no es cierto? Esta glándula y cuáles son todas estas funciones. Muchas gracias, doctor Santana. Recordarles a nuestro público que se nos viene uniendo, que estamos hablando hoy día de equilibrio hormonal en keto y estamos empezando hoy día con la tiroides, y el doctor nos acaba de explicar la importancia de la glándula tiroides y su función. Ahora, recordar que en esta entrevista está participando el doctor Fernando Santana y la doctora Angeli Hernández, que son médicos especialistas en medicina antienvejecimiento y de longevidad saludable, y ambos expertos en nutrición y terapias cetogénicas y recuperación de tu flexibilidad metabólica. Doctora Angeli Hernández, ¿podría entonces orientar a nuestro público sobre cuáles son estas hormonas tiroides que vemos que están implicadas en funciones tan importantes en el organismo, y entender un poco esa función finalmente que ellas van a tener en la salud, en la flexibilidad metabólica, en esta longevidad también que queremos alcanzar? Bien, bueno, perfecto, gracias, doctor. Con respecto a como hablaba el doctor Santana, la glándula tiroides es una glándula endocrina, es decir, que se encarga de producir hormonas que van a ser transportadas a lo que sería la vía sanguínea, ¿verdad? Pero antes de esto hay una regulación superior, ¿ve? Principalmente hipotálamo, hipófisis, y particularmente lo que logramos medir en exámenes es una hormona que se estimula o se libera a partir de la hipófisis, que es la TSH. Esta TSH es la hormona estimulante de la tiroides, ¿verdad? Cuando esta hormona llega a lo que será la glándula tiroides, va a estimular la producción de hormonas tiroideas, es decir, que va como a prender en marcha toda la función de la glándula para producir principalmente dos hormonas, que son la T4, o denominada también tirosina o tetrayodotirosina, tironina, perdón, que se llama así porque tiene 4 moléculas de yodo, y T3, que es la triyodotironina, que se llama así porque tiene 3 moléculas de yodo. Ahora, en cantidades o en proporciones, la glándula tiroides produce principalmente T4, es decir, tetrayodotironina, tiroxina, ¿ya? Y en una menor proporción produce T3. Ahora, la función activa de las hormonas es principalmente la T3, es decir, la T4 tiene que transformarse en T3 para que esta a su vez tenga una función celular. Como hablaba el doctor Santana, estas hormonas van a tener implicaciones en prácticamente todas las células de nuestro cuerpo, ¿bien? Es decir, que van a interactuar prácticamente en todos los sistemas. Y ellas lo que van a buscar, la función de estas hormonas es aumentar, o sea, incrementar la actividad tanto física como química de las células, ¿bien? Depende obviamente del sistema donde vayan a interactuar. Entonces, por ejemplo, en el sistema cardiovascular, como hablaba el doctor, va a aumentar lo que será el gasto cardíaco, es decir, va a aumentar la oxigenación de la sangre, va a mejorar el flujo, ¿bien?
también va a actuar sobre el músculo esquelético, sobre el músculo cardíaco. A nivel, por ejemplo, de la función de reproducción, aumenta la función ovárica, también desde el punto de vista de la formación de los espermatozoides en los hombres. Por otro lado, en el sistema digestivo, por ejemplo, aumenta la producción de, de secreción de jugos biliares, de que el estómago se vacíe más rápido, del movimiento del intestino que se llama peristaltismo, ¿bien? Y una de las principales funciones también, obviamente, en todo lo que sería la termorregulación. Yo de hecho, cuando hablo de la tiroides, hablo como si fuese la termoeléctrica, ¿bien? Entonces se encarga como de ir regulando la energía que nuestro cuerpo va a ir utilizando. Podemos entonces ya va eligiendo si va aumentando o disminuyendo la cantidad de energía, y eso va a depender mucho del estado de cada persona en ese momento. Ahora, esta conversión, como les hablaba hace un momentito, de T4 a T3, se da en tejidos periféricos, ¿ya? A partir de unas enzimas, que son las deiodenasas. Tenemos deiodenasa 1, que es la principal, que se encuentra principalmente en el hígado y en el riñón, y se encargan de transformar la T4 en T3. Esta T3 va a ser transportada por proteínas a nivel del plasma y luego liberadas para poder unirse principalmente a las células. Hay otra deoinasa, que es la deoinasa 2, que se encuentra en tejidos mucho más sensibles, que no pueden esperar a que haya esta reconversión periférica, sino que sí o sí necesitan tener T3 disponible, que son el sistema nervioso central, y también las células de grasa parda, que como hablaba el doctor Santana, se encargan principalmente de la termorregulación. Y por último, están las deoinasas 3, que se encargan de transformar esta T4 en T3 reversa. La T3 reversa, como muchas veces el doctor Santana lo ha dicho, no la pedimos desafortunadamente en Chile todavía, es una hormona que es inactiva, es decir, va a ocupar los receptores de la T3 en la célula, pero no va a producir la actividad, es decir, no va a haber este incremento de la actividad físico-química dependiendo obviamente de cada sistema, sino que va a ocupar el receptor. Esto obviamente tiene un efecto fisiológico, pero el problema es que si la estamos sobreactivando, entonces vamos a tener repercusiones sobre todo en la función de la tiroides desde el punto de vista periférico, ¿ya? Ahora, estas enzimas que se encargan de transformar la T4 en T3 son selenio dependientes, y ahí es muy importante entonces, obviamente, este cofactor. A nivel de la tiroides, por ejemplo, también hay otros cofactores que son muy interesantes, como por ejemplo el hierro. Bien, es importante para una función adecuada de la tiroides. A nivel periférico también necesitamos vitamina B12. Bien, en tiroides necesitamos también niveles adecuados de L-tirosina, que es un aminoácido, es decir, que es como un ladrillito para la formación de una proteína, en este caso que es la tiroglobulina, que se encarga a nivel tiroideo para formar hormonas tiroideas a partir de la unión con el yodo. Entonces, entendiendo un poquito esto, necesitamos yodo, necesitamos aminoácidos como tirosina, necesitamos selenio, por otro lado necesitamos hierro. Entonces, va mucho más allá, la función de la glándula tiroides va mucho más allá de si suplemento o no con una hormona, sino realmente tenemos que ver bastante todo el estado nutricional de cada persona y obviamente su estado de estrés, porque recordando la T3 reversa que hablé hace unos segundos, si una persona está crónicamente estresada o pasando, ¿sí?, por ciertas situaciones donde su cuerpo va a tratar de almacenar energía, de evitar la pérdida de energía dentro de todo, va a estimular en la producción de T3 reversa, y esto actualmente no lo podemos medir, sino tenemos que dentro de todo pensarlo con la historia clínica del paciente o con la anamnesis. Entonces, uh, volviendo a lo que son las hormonas, recordemos entonces que incrementan la actividad metabólica, la actividad energética, bien, en todos los sistemas del cuerpo. Todas las células tienen receptores, o casi todas tienen receptores de estas hormonas. Y por último, para que se una la hormona a su receptor, también necesitamos niveles adecuados de vitamina A, porque el receptor nuclear es un dímero con el RQR, que es el receptor de la vitamina A. Entonces, realmente que es una glándula bien compleja de entender, todo el sistema hay que estudiarlo bastante y va mucho más allá, repito, de solamente si colocamos o no tiroides en una persona pensando en un hipotiroidismo, sino también en el estado nutricional, en cómo está el sueño, su estilo de vida, si somos sedentarios o no. Entonces hay que tomar un poquito de todo esto siempre en la consulta para poder averiguar con respecto a los pacientes.
Excelente explicación, doctora Angeli Hernández. Gracias por ilustrar a nuestro querido público en relación a estos conceptos tan importantes que de alguna manera van a ayudarlos también a orientarse cuando van a su consulta médica, a su consulta nutricional. Y recordarles a nuestros amigos que estamos hablando de la importancia del equilibrio hormonal en keto y hemos partido ahora con la tiroides y esta va a ser la primera parte porque es muy extenso. Recordarles además que este episodio va a quedar grabado para que después lo puedan ver en Instagram y además para mayor comodidad en YouTube y también en Facebook. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, además para que puedan ver todos los episodios previos, porque de verdad que les van a servir mucho para tener un entendimiento mejor de su salud, de su metabolismo y orientarlos en relación a cuáles son las mejores opciones para su estilo de vida saludable. Bueno, entonces, doctor Fernando Santana, ¿por qué se habla entonces, por lo tanto, de esta epidemia de disfunción tiroidea y cuáles serían sus causas? Mira, lamentablemente tenemos que aplicar, yo digo, esta palabra de una verdadera epidemia, así como conocimos, ¿no es cierto?, la epidemia de las enfermedades de la civilización, enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la obesidad, sobrepeso. También, de alguna manera, hoy día se habla de la epidemia de la disfunción de la tiroides. Y yo hablo porque hoy día tenemos una epidemia de agotamiento, cansancio, falta de sueño, irritabilidad, sobrepeso, subo de peso y no bajo de peso, dolores musculares articulares, alteraciones de la memoria y de la concentración, caída de pelo, piel seca, problemas de inmunidad o baja tolerancia frente a procesos infecciosos, disfunciones del punto de vista de los ciclos menstruales en la mujer, mayor cantidad hoy día de problemas de fertilidad, mayor cantidad de problemas hoy día de abortos muy precoces, hoy día cuesta mucho también la gestación, trastornos del ánimo depresivo, trastornos severos del sueño, trastornos de crisis de pánico, trastornos del punto de vista osteoarticular. Tú ves, todo esto es una epidemia. O sea, todos los días nos llegan pacientes, ¿no es cierto? Doctor, lo primero, me falta vitalidad, estoy cansada, estoy agotada, no duermo en la noche. Otra paciente, subí de peso y no bajo. Otra paciente, no puedo controlar mis antojos de carbohidratos. Todo esto tiene que ver con esta disfunción de la tiroides. Es decir, hoy día vemos una pandemia de distintas enfermedades, de distintos síntomas que muchas veces no diagnosticamos. Lamentablemente, el diagnóstico de disfunción de la tiroides, particularmente el hipotiroidismo, está muy subdiagnosticado. Y lamentablemente cuando se trata en forma muy reduccionista, como que bastara dar el Eutirox y que todo está bien y que ese paciente venga en un año más y no le preguntamos lo que come, no le preguntamos cómo se nutre, no le preguntamos cómo duerme, no le preguntamos cómo están todos los otros factores, qué ejercicio hace, cómo se mueve, debido a que todo eso tiene que ver con la tiroides. Entonces llega un paciente y dice, doctor, me hice los exámenes de la tiroides, particularmente piden en forma simplista acá una TSH, como dijo la doctora Angeli, esta hormona que estimula la tiroides, y la T4, que es una prehormona, que ni siquiera es la hormona T3. Entonces, esos pacientes están desesperados porque los exámenes le salen todo bien y le dicen, usted no tiene nada, y si engorda, usted es la culpable, y si está cansada, tómese unas vacaciones. No, ese paciente siempre tenemos que pensar que podría haber un problema de una disfunción de la tiroides. Y hoy día nos encontramos con esta pandemia porque muchas veces tenemos un sobrepeso, una obesidad, una resistencia a la insulina, una resistencia a otra hormona que se llama la leptina, alto nivel de cortisol. Algunos fármacos hoy día llegan con polifarmacia y ¿esto qué hace? Inhibe la deionidasa 1, que dijo la doctora, que no me convierte la T4, que es una prehormona, en la hormona activa T3. Y además me podría transformar actuando en otra deionidasa, que es la D3, que me transforma la T4 en una T3 que no actúa, reversa, que es como si taparan la chapa de tu
casa con un chicle, con algo, y no le entra la llave. No actúan. El problema es que en Chile, lamentablemente, no podemos a veces tomar la T3, que justo la semana pasada me llegó una paciente y yo estoy tratando de insistir en que el paciente se haga la T3 y me dice, mira, mi examen me dijo la clínica que tiene que mandarlo a la clínica Mayo, un examen súper simple que se hace en otros países y le cobraron más de 350.000 pesos por un examen. La T3 Entonces, reversa. de la La T3 T3 reversa y que Ya, lo hacen sí. en la clínica Mayo. Entonces, nos encontramos limitados. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una TSH normal, puedo tener una T4 normal, puedo tener una T3 normal, incluso un poco baja, y aún tener los síntomas. Y ese paciente me dice, se me sigue cayendo el pelo, no puedo bajar de peso, tengo problemas de dormir, y es porque estamos inadecuadamente diagnosticando. Muchas veces estamos subdiagnosticando problemas de la tiroides. Además, tenemos un gran problema en América. Al pan, a la harina del pan, a la harina del trigo, le agregaron bromuro de potasio para tener una harina más blanca, para tener una adicción al pan. Y este bromuro de potasio me obstruye los receptores de la tiroide. Por eso estamos todos en un déficit importante. Y luego estamos todos en déficit de yodo. Como el yodo no se puede patentar, pareciera que los médicos no quieren saber del yodo, y el yodo es un mineral que lo necesitamos. Entonces, ¿qué hicieron? Le pusieron yodo a la sal. Y este yodo con la sal se sublima, pasa de un estado sólido a un estado de vapor. Por lo tanto, estamos todos en déficit de yodo. Entonces el médico tiene que evaluar todos estos micronutrientes. Estamos déficit de selenio, estamos déficit de yodo. Estoy tomando un bromuro de potasio en toda la harina que me está obstruyendo, y por eso hoy día tenemos gran parte de sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, resistencia a la leptina, y además se va agregando el problema del dismetabolismo de la tiroide. Es decir, esa tiroide deja de trabajar, el cuerpo produce mucha TSH para decirle a la hipófisis, por favor, dame la señal para producir yo mayor cantidad de T4, el cuerpo produce T4 y resulta que va a inadecuada formación de la T3 porque no tiene la capacidad para transformar la T4 en T3, y muchas veces empiezan a aumentar la cantidad de el T4, el T4, la tiroxina, y resulta que en la medida que yo voy aumentando el T4 y comenzamos con 25, comenzamos con 50, seguimos con 100, se produce una resistencia y el paciente sigue igual con problemas, porque no estamos en Chile midiendo la T3 reversa que podría estar afectando, y ahí necesito dar, ¿no es cierto?, posiblemente una dosis mínima que se da de esa hormona activa, o a lo mejor los precursores, y muchas veces cambiar el estilo de vida, porque basta con que tú saques la harina blanca y ya le estás haciendo un favor a la tiroide. Basta que tú saques el exceso de calorías vacías, azúcar, el exceso de carbohidrato, y ya voy a convertir mayor cantidad de T4 en T3. Y aquellas pacientes que también hacen dietas, ¿no es cierto?, extremas hipocalóricas, o hago ejercicio en extremo un running, en extremo voy a hacer fisioculturismo, y en extremo hago ayunos intermitentes, prolongados, mal orientados. Hoy día nos llegan pacientes destrozadas de la tiroide porque creen que están haciendo bien una dieta keto, y posiblemente es una keto tremendamente sucia y no están llegando a la cantidad de calorías, o pareciera que compiten quién hace mayor cantidad de horas de ayuno en un ayuno mal orientado, porque no estoy llegando con mi buena cantidad de proteína, no estoy tomando el selenio, no tengo equilibrio omega 3, omega 6, nadie me habló del yodo. Es decir, estamos realmente con un problema, y lo vemos a diario, y cada vez van a haber mayor cantidad de problemas de la tiroide. Y por eso, ¿por qué hablamos de la pandemia? Se calcula 200 millones de personas en hipotiroidismo en el mundo, y muchos subdiagnosticados porque no se diagnostican, porque lo están evaluando con una TSH que muchas veces no me sirve. Los valores del laboratorio van desde 0.4 a 4.5, y muchas veces tú a partir de 2 ya esa tiroides la estás
exagerando que trabaje porque le están metiendo una enorme cantidad de energía, particularmente carbohidratos inflamatorios y con una desnutrición de micronutrientes, porque no tiene lo que dijimos. Entonces, en ese aspecto, hoy día, con dietas estrictas, dietas hipocalóricas, dietas para bajar extremo de peso, buscando estar bien en poco tiempo, lo único que estamos haciendo es hipotecar nuestra tiroides a poco tiempo y ese paciente va a tener una alteración severa de la tiroides. Por lo tanto, preocupémonos lo que comemos, en qué cantidad, en qué momento, no nos vamos a los extremos, que todo extremo no es sano para el organismo y por eso hoy día hablamos de casi un 15 a 20%, se calcula casi esa cantidad de mujeres con hipotiroidismo en Chile, o sea, mucha mujer chilena, particularmente a los 40 años, perimenopáusica, están tomando de alguna manera con marca comercial el Eutirol, el 4-Vagot, que es la L-tirosina, y basta con eso, y muchas veces, como decía la doctora, dando un aminoácido, dando la dosis adecuada de selenio, de zinc, una mínima cantidad que tiene que ser controlada por el médico del yodo, estamos haciendo una tremenda prevención de algo que ya vimos que nos afecta a todo el cuerpo. Excelente explicación, doctor Santana, y recordarles a nuestro querido público que estamos hablando de equilibrio hormonal en keto, en esta ocasión la primera parte de la tiroides, que es tremendamente importante. Ya explicó la doctora Angeli Hernández, médica del Instituto Callery, la importancia de estas hormonas y sus funciones. El doctor Santana nos ha hablado, y aparte de la causa de esta epidemia de disfunción tiroidea, y destacar lo que ha dicho el doctor Santana, como el bromuro de potasio no está solamente en la harina de trigo, en el pan, y que por eso es una razón más por la cual tenemos que dejar el pan. No solamente es por el gluten, no solamente porque es carbohidrato, no solamente porque es adictivo, no solamente porque nos estimula la insulina, que ya lo vimos en los episodios anteriores, sino que además viene contaminado con bromato de potasio o bromuro de potasio. Y el bromuro de potasio no permite que el yodo ejerza su acción en la tiroides, y por lo tanto vamos a tener una tiroides con poca función, con poca producción de hormona, no eficiente. Y resulta que el bromuro de potasio también está presente en todos los artículos que pueden ser de uso de cosméticos, en lo que se le pone a los peluches, a los juguetes de plástico, a los muebles, para que no se incendien. Bueno, estamos recibiendo muchas fuentes de bromuro de potasio y resulta que ahí viene la importancia de verse con un médico que trabaje con un equipo de nutricionistas, con equipos de odontólogos, con una visión biológica, porque al paciente hay que desintoxicarlo del bromuro. Hay que cortar la fuente de bromuro para que lo bote del cuerpo y que el yodo pueda ejercer su acción. Pero no se trata de venir y tomar yodo, porque vas a empezar a soltar el bromuro y te vas a empezar a sentir mal, enfermo. Primero tiene que haber una preparación previa. Lo que dijo la doctora Hernández, vuelvan a escuchar la charla. El selenio, el zinc, el hierro, los aminoácidos, añadiría la vitamina C, por supuesto, que ya lo hemos dicho en otros temas. Pero no solo eso, hay otro tremendo enemigo del yodo para que ejerza su acción. Y el yodo es importante no solamente para la tiroides, es importantísimo para la mayoría de las glándulas del cuerpo, en particular en las mujeres. La tiroides, los ovarios, la glándula mamaria, etc. ¿Cuál es el otro con el bromuro que no deja que el yodo ejerza su acción? El fluoruro. El fluoruro presente en las pastas dentales, en el agua, en los enjuagues bucales, en medicamentos, en los sartenes que tienen teflón, antiadherente. Ese fluoruro está entrando a nuestro cuerpo y no deja que el yodo ejerza su acción sobre la tiroides y que tampoco tengan una buena acción las otras glándulas del cuerpo. Es por eso que es importante que un odontólogo biológico trabaje en conjunto con un médico metabólico funcional, como lo es la doctora Angeli Hernández y el doctor Fernando Santana, y viceversa. Es importante que doctores, médicos funcionales, metabólicos, trabajen en estrecha colaboración también con un odontólogo que va a poder detectar la presencia de fuentes de fluoruro en ese paciente, en la pasta dental, en las tapaduras, en pastes o calces, también están colocando flúor, y eso nosotros tenemos que tratar de utilizar restauraciones biológicas que al menos no tengan flúor.
tremendo impacto con la salud, no solo de la tiroides, sino de las otras glándulas que hemos conversado. Entonces, habiendo aportado esto el doctor Santana en relación justamente a esta tremenda epidemia de disfunción tiroidea, doctora Angeli, por favor, cuéntele a nuestro público que esto es pero tremendamente importante, como lo dijo el doctor Santana con el tema de los rangos de la TSH, que va del normal del 0 al 4 y para nosotros ya nos hace problema ese 4, ese 3. ¿Qué sería el hipotiroidismo subclínico y cuáles son sus causas? Y perdón un ratito, doctora, recordarle a nuestro público que si tuviera alguna pregunta y alcanzáramos a responderla, que la coloquen en el globito de Instagram que sale con un signo de interrogación, para que sea más fácil ir ahí a recuperarlas. Ahora sí, doctora, por favor, explíquele a nuestro público de qué se trata este hipotiroidismo subclínico y cuáles serían sus causas. Bien, bueno, gracias, doctor. El hipotiroidismo subclínico en la literatura médica se conoce como ese hipotiroidismo que no tiene síntomas, pero hay una elevación de la TSH, ¿verdad? Ahora, volviendo a lo que hablaba en la literatura médica, hablamos de una TSH sobre 5 cuando hablamos de un hipotiroidismo subclínico. Esto significa que, como les expliqué hace un ratito, la TSH es la hormona que se libera desde la hipófisis para estimular a la glándula. Y si está alta, lo que está tratando de alguna manera es como acelerar o ponerle el acelerador dentro de todo a la glándula para que produzca más hormonas. Entonces, la glándula tiroides, por su parte, lo que está intentando es compensar esa función que quizás está un poquito baja. Entonces, en el hipotiroidismo subclínico, la TSH está alta, pero las hormonas tiroideas T4, T3 van a estar dentro de un rango normal, ¿ya? A diferencia del hipotiroidismo como tal, donde la TSH está alta, pero hay una disminución de las hormonas tiroideas T4 y T3. Ahora, esto no significa, en muchos casos, como que van y ven que tenemos un poquito alta la TSH y simplemente venga el año que viene, hacemos un nuevo control, ¿ya? Y se queda ahí el paciente, no se hace ningún cambio en estilo de vida para tratar de mejorar dentro de toda la función. Cuando el cuerpo de alguna manera nos está diciendo es, oye, me estoy intentando a todo dar a que esta tiroides produzca más hormonas porque las estoy necesitando. Está produciendo dentro de todo poco. Cuando hablamos de hipo, es una hipofunción, ¿sí? Es una disminución de la función. Entonces, esa glándula está bajando su función, está produciendo menos hormonas, pero se está compensando gracias a esa retroalimentación a partir de la hipófisis en este caso. Las causas del hipotiroidismo subclínico son las mismas que de un hipotiroidismo, ¿bien? Vienen a ser principalmente déficits nutricionales, principalmente el déficit de yodo, es una de las causas más comunes, pero de todo lo otro de los otros cofactores que habíamos hablado también es importante en la función de la producción de hormonas tiroideas. Y por otro lado, hay un hipotiroidismo subclínico que suele ser de características autoinmunes, es decir, que se producen anticuerpos autoanticuerpos, es decir, que tenemos una molécula que va a atacar el tejido o a la glándula tiroides como si fuese extraña, no la reconoce, y esto es un autoataque en nuestro cuerpo, entonces es una enfermedad autoinmune, que es lo que denominábamos tiroiditis de Hashimoto, por la elevación de ciertos anticuerpos. Y esta es la causa, de hecho, una de las causas más comunes, sobre todo aquí en Chile, es esta tiroiditis Hashimoto. Entonces, TSH elevada, bien, hormonas tiroideas normales, y aparición de autoanticuerpos contra tiroides, probablemente entonces la causa sea una tiroiditis de Hashimoto, o cuando hablamos de que los anticuerpos salen negativos, probablemente entonces sea desde el punto de vista de déficits nutricionales o otro tipo de alteración, estrés, en fin, pero eso suele ser más desde el punto de vista periférico. Aquí algo importante es que en estos casos, generalmente cuando se van con medicina, desde el punto de vista más tradicional de la medicina, no se indique ningún tipo de tratamiento, ¿ya? Entonces, como no está dentro de un rango de la TSH sobre 10, no tiene indicación para usar, en este caso, hormonas como la levotirosina, que el nombre comercial, como lo hemos dicho, uno de los nombres comerciales es Leutirox. Entonces, simplemente se hacen controles observacionales del paciente. Sin embargo, la mayoría de estos pacientes, o un porcentaje importante, van a presentar en un futuro hipotiroidismo porque de alguna manera esta glándula se va a agotar. Bien, no va a poder llegar a tener esa compensación a partir de esa elevación de la TSH para mantener los niveles hormonales posteriores. Entonces, aquí, más allá de solamente
solicitar exámenes y esperar a que el paciente desarrolle hipotiroidismo para poder tratarlo, tenemos que ir quizás a buscar cuál es la causa, medir en esos pacientes anticuerpos, pedirles también ecos de tiroides para valorar si tenemos alguna alteración por ahí, solicitar obviamente exámenes, valorar su nutrición, es muy importante también. Por ejemplo, solemos ver con mucha frecuencia en pacientes que suelen ser veganos o vegetarianos con alteraciones tiroideas, no solamente porque no consuman proteínas animales, sino también suelen hacer dietas muy bajas en proteínas, en forma general, ni siquiera cumplen los requerimientos en proteínas de origen vegetal. Bien, pueden tener disfunciones tiroideas por otras causas, ya más allá de hipotiroidismos subclínicos, cuando hablamos de periféricos, como habla el doctor Santana, por estrés muy importante, ayunos demasiado prolongados, de alguna manera el cuerpo dice, no puedo sostener esto durante mucho tiempo, va contra mi supervivencia y trata de disminuir el metabolismo, eso produce estados de también hipofunción de la glándula, ¿ya? Entonces, va más o menos de eso lo que sería un hipotiroidismo subclínico. Pero entonces, volviendo al punto principal de cuando hablamos subclínico, es que generalmente no tiene síntomas importantes y lo que suelen hablar es que es un hallazgo desde el punto de vista de los exámenes por elevación de la TSH. Excelente. Bien, recordarle a nuestro público que si tiene alguna pregunta, que lo deje en el globito que sale con el signo de interrogación. Y quisiera aprovechar antes de hacerle la otra consulta al doctor Santana, porque yo creo que va unido un poco con lo que él nos va a hablar ahora. Hay alguien de nuestro público consulta que tiene una T4 libre de 1,13, una TSH ultrasensible de 5,22 y el endocrino le dice que es normal. Eso es lo que pregunta un miembro de nuestro público. Yo quisiera agregar a lo que dijo la doctora Angeli, que hoy día, desde el punto de vista de una medicina más funcional integrativa, se le está dando mucha importancia a la TSH, sabiendo que no es exacta, porque una cosa es la TSH a nivel plasmática, que está muy alta, que me está indicando que el cuerpo, como decía ella, necesita mayor cantidad de estímulo de una T3 que no llega, y muchas veces yo puedo encontrar una T3 normal a nivel plasmático, pero no a nivel intracelular, porque a nivel intracelular es casi un 70% más del plasma, es decir, muchas veces estamos con diagnósticos errados y lamentablemente desde la endocrinología clásica dice, mira, el paciente tiene una TSH de 5 o de 6 y habla de un hipotiroidismo subclínico porque no tiene clínica. Yo digo, lo siento, no tiene clínica porque no interrogan bien, porque ese paciente va a amanecer con edema de párpado, edema de hinchazón, le cuesta bajar de peso, está cansado en la mañana, de alguna manera, claro, no tiene los cuadros severos de bradicardia o los cuadros severos de anergia, pero ese paciente ya presenta esos síntomas y es ese paciente que se desespera, que va al especialista y le dice no tienes nada, y sabemos que hoy día que toda TSH a partir de 2.3, 2.4 ya está estimulando esa hipófisis para producir ese tipo de hormona que no le estamos, como decía la doctora, haciendo caso para poder bajarla. Y ahí tenemos que intervenir. Por supuesto que no vamos a intervenir directamente con una T4 porque el paciente lo tiene normal, pero sí tenemos que preguntarle cómo tienes tu selenio, cómo tienes el zinc, qué pasa con el fierro, cómo está tu cortisol, estás con actividad física, etcétera. Ahí es donde el médico funcional integrativo es capaz de adelantarse a los procesos antes de que se presente una disfunción mayor de la tiroide. Entonces, en ese aspecto, la clínica es tremendamente importante y siempre tenemos que escuchar y hacerle caso al paciente. Uno ve paciente, no ve exámenes. Los exámenes simplemente es un apoyo, pero yo puedo tener un paciente con TSH normal, con T4 y T3 normal, y lamentablemente no tengo para medir T3, y ese paciente ya está en disfunción de la tiroide. Entonces la clínica es soberana y la clínica es tremendamente importante para entender ese paciente y no decirle, no tienes nada, ven a verme un año más, cuando sí ya vas a tener un nódulo y un quiste de la tiroide. Todas las enfermedades de tipo quística, gran parte, no son
son muchos factores que influyen, pero particularmente los quistes de las mamas, los quistes de ovario, sin que tengan un síndrome de ovario poliquístico, los quistes de la tiroides, es muchas veces por una desnutrición de micronutrientes. A la cabeza el yodo, porque no estamos ingiriendo yodo. Después viene el selenio, el zinc, todos esos quistes de mama. ¿Por qué? Porque no solamente la tiroides necesita el yodo, la mama necesita yodo, y también hay otros órganos importantes periféricos que necesitan el yodo como tal. Entonces ahí es donde viene este problema que estamos diagnosticando muy tardíamente, y si es que la tratamos en forma insuficiente. Y en este contexto, si yo tengo un paciente con una sobrecantidad de calorías vacías, gran cantidad de carbohidratos, el pan, que ya veíamos las harinas con este problema del bromuro de potasio, agrégale el cortisol, agrégale dietas hipocalóricas, ese paciente va a producir una severa alteración de su flora bacteriana. Si yo no tengo una buena flora bacteriana, una disbiosis intestinal, y estoy comiendo comida inflamatoria, estoy comiendo comida procesada y ultraprocesada, voy a producir un problema que es la hiperpermeabilidad intestinal. Y esta hiperpermeabilidad intestinal, que es como una compuerta, yo le digo al paciente que es como un colador que se abre, pasan partículas externas, bacterias, virus, resto de proteína. El sistema inmune, que el 95% está en tu intestino, se enoja, tiene que reaccionar, tiene que defenderse, y él forma anticuerpos para poder, de alguna manera, neutralizar todas estas partículas que no corresponden que estén en el torrente sanguíneo, sí en el intestino, pero no en el torrente sanguíneo. Lamentablemente el sistema inmune muchas veces se equivoca, y algunas de estas partículas, de estas proteínas, de estos restos de virus, restos de gluten, de la deiceína, del maíz, del trigo, de la cantidad de sustancias antinutrientes que traen muchos vegetales, van a producir anticuerpos. Y estos anticuerpos muchas veces son semejantes a la parte de la tiroides, y ahí es donde forman los anticuerpos contra particularmente dos proteínas, una enzima, que es el anticuerpo antiperoxidasa tiroidea, y antitiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína precursora de las hormonas de la tiroides, y la peroxidasa, que la necesito para la síntesis de la tiroides. Por lo tanto, voy a formar estos anticuerpos. Entonces ya pasamos de un hipotiroidismo, una disfunción del intestino, alteraciones de la micronutrición, y sin darnos cuenta, el 50% de todo el hipotiroidismo en Chile es debido a una tiroiditis de Hashimoto. Y esta tiroiditis tenemos que tratarla, porque este exceso de anticuerpos ahora sí me va a atacar la tiroides, y no solamente voy a tener el hipotiroidismo, sino que estos anticuerpos. Y lamentablemente desde la endocrinología clásica se trata la consecuencia, que es el hipotiroidismo, pero no hacen nada contra los anticuerpos, porque los anticuerpos no tienen tratamiento con fármaco. Los anticuerpos tienen tratamiento con un cambio de estilo de vida. Y ahí, ¿qué es lo que hacemos desde el punto de vista acá en el instituto? Aplicamos el protocolo de las 4R, que es retirar los agresores, el gluten, el trigo, el maíz, los fármacos que no corresponden. Luego vamos a ir, ¿no es cierto?, a ver esa función intestinal, si necesitamos enzimas digestivas o necesito de alguna manera volver a estimular ese jugo gástrico, la bilis, para luego ir a sellar la compuerta, y sellamos la compuerta, ¿no es cierto?, que es la restauración. Y ahí es donde viene un buen caldo de hueso, un buen órgano, una buena proteína, una glutamina, y luego, ¿no es cierto?, vamos a ir a restaurar la flora bacteriana, porque si la hacemos antes, puede de alguna manera ser una agresión, porque tengo las compuertas abiertas. Entonces aplicamos este protocolo de las 4 R's: retirar los agresores, reparar la función intestinal, restaurar la pared del intestino y recolonizar. Es todo tan claro, y de esa manera los anticuerpos empiezan a bajar. Los anticuerpos no van a atacar tu tiroides va a estar mucho mejor. Entonces el tratamiento no es solamente dar una hormona tiroidea, el Eutirox o el T4-Vago, sino que entender a ese paciente y darle las herramientas para ir mejorando
esa enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque si no trato esos anticuerpos, puedo formar en la tiroiditis Hashimoto nódulos tan grandes que de alguna manera pueden ir al día futuro a producir algo mucho mayor. Pero si agregamos un ayuno intermitente, si la paciente viene indicado, voy a estimular en ella la autofagia. Por lo tanto, alejamos la posibilidad que una tiroiditis Hashimoto vaya a una lesión precancerosa. Vamos a bajar un poco los nódulos, controlamos la ecografía, no se puncionan las tiroides a no ser que sean cosas muy importantes, un nódulo único, irrigado, vascularizado, sobre 11, 12 milímetros. Pero si yo ando puncionando tiroides antes de tiempo, la glándula se enoja, forma una cicatriz, llama al calcio. Esa cicatriz inflamatoria va a ser otro foco inflamatorio. Entonces, tratemos de ser muy conservadores, pero veamos nuestro estilo de vida para poder evitar llegar a esta pandemia que también estamos viendo de tiroiditis autoinmune. Y si yo tengo una enfermedad autoinmune, el sistema inmunológico tiene un 50% de hacer otra enfermedad autoinmune. Por eso es como una cascada que tenemos que a tiempo empezar a tratar en forma integral a ese paciente. Muchas gracias, doctor Santana. Quisiera rescatar unas preguntas del público y le rogaría a los doctores que traten de responderlo breve para que podamos alcanzar a revisar otras, ¿sí? Bueno, respecto a la pregunta que nos hace alguien de nuestro público, si en Chile se mide la T3 reversa, no, lamentablemente no se mide la T3 reversa, como explicó la doctora. La tienen que mandar fuera de Chile y la verdad que es demasiado costoso, pero no deben angustiarse porque los médicos funcionales, médicos que hacen medicina metabólica, pueden identificarlo y es lo que ya dijeron los doctores, aplicar un tratamiento integral. Dentro de lo que dijo el doctor Santana, destacar que en retirar los agresores, retirar el flúor, no usar pasta con flúor, buscar las fuentes de flúor, porque el flúor impide la acción del yodo en la tiroides y otras glándulas del cuerpo, así como el bromuro de potasio que está presente en la harina del pan. Una pregunta que hace alguien de nuestro público. Con valores normales de tiroides, caída de pelo y piel seca, pregunta, bueno, dice que no se puede medicar y tiene pérdida de peso. ¿Qué le pueden contestar? ¿Quién contesta esta pregunta? Bueno, lo primero hay que tener un diagnóstico clínico. La tiroides es una de las tantas causas, pero primero que todo, una paciente puede tener una anemia y tiene esos síntomas. Una paciente puede tener, dependiendo de la edad, una déficit de alguna hormona, como puede ser estrógeno, un desequilibrio entre estrógeno y progesterona, y tiene esos síntomas. Una paciente puede estar pasando por un periodo de cortisol y de estrés muy alto y puede tener esos síntomas. Una paciente puede tener después de, por ejemplo, se ha observado después de procesos infecciosos prolongados del COVID, hoy día estamos viendo también un exceso de caída de pelo, porque particularmente por el daño al folículo piloso. Entonces, lo primero es tener un diagnóstico clínico y de acuerdo a ese diagnóstico clínico, ver cuáles son esas deficiencias nutricionales, si es que las necesitan, y ahí ayudar a la paciente. Sí. Otra persona pregunta, podría contarnos la doctora, pregunta, ¿qué pasa con la premenopausia y la tiroides? La premenopausia, la perimenopausia. Sí. O sea, la, Un pequeño aviso de la nutricionista bioreguladora, gracias, que en Chile, por suerte, hay una ley que prohíbe el uso del bromuro de potasio en las harinas. Así que ojo con lo que traigan importado, entonces. En Latinoamérica, Brasil y Chile tienen un control, pero hoy día estamos recibiendo una cantidad importante de comidas externas, galletas y distintos panes que vienen de Estados Unidos. Y en Estados Unidos no está prohibido el bromuro de potasio. Claro, y aparte que está en los retardantes del fuego. Pero volviendo a la pregunta que la doctora nos va a responder ahora en relación a la premenopausia y la tiroides, y la alteración de la tiroides. o sea, a medida que uno va aumentando en edad, la TSH puede ir aumentando un poco, ¿ya? Pero ojo, generalmente hay que mirar bien los horarios en que se toman las muestras,
las noches en cómo se durmió y todo esto para analizar realmente bien la TSH. Directamente, la perimenopausia no va a alterar la hormona tiroidea, lo contrario, más bien, generalmente cuando hay alteraciones tiroideas alteran las funciones ováricos y estrógenos, pero no al contrario, excepto cuando hay alteraciones en prolactina o estrés que puedan ir directamente por el eje tiroideo, pero no necesariamente es que vaya a alterar el efecto de la tiroides. Yo agregaría que directamente no, pero tenemos que en los periodos perimenopáusicos, menopáusicas, muchas veces por efecto hormonal se acumula mucha grasa periabdominal Abdominal, abdominal. Esa es una grasa claro. muy inflamatoria y esa grasa inflamatoria sí me puede producir una resistencia a la leptina, una resistencia a la insulina e indirectamente podría afectarme la tiroides debido a esa grasa abdominal o grasa visceral. Perfecto, gracias doctor Santana. Bueno, eh, y este miedo a esta grasofobia, ¿cómo puede influir también con el problema de estos desequilibrios hormonales en la tiroides, doctor? Bueno, ¿quién nos puede aportar los dos doctores a esta pregunta que hacen? En general, la tiroide, como decíamos, es un gran detector de energía. Por lo tanto, ella tiene que aprender a distribuir este tipo de energía para todo tipo de tejidos. El problema está de qué grasa estamos hablando. Si yo tengo una grasa poliinsaturadas, omega 6, aceite de girasol, aceite de canola, aceite de maravilla, canola que sí te haga un omega 3, pero el cuerpo no tiene la capacidad para extraer, para realmente detoxificar de la colza. Aceite realmente muy fácil, pero oxidable, va a producir un daño porque sabemos que eso me inhibe la beta oxidación, es decir, la quema de la grasa, y me enlentece la conversión de una T4 a una T3. Y sabemos que la T3 reversa, esa T3 que es idéntica, es como espejo, pero en el que no actúa, justamente se va a activar por una resistencia a la leptina, una resistencia a la insulina, alto nivel de una comida tremendamente inflamatoria, gran cantidad de aporte de carbohidrato. Por lo tanto, si nosotros vamos a usar una nutrición rica en grasa, y por supuesto que necesitamos esas grasas, es mucho más dañino una dieta hipocalórica con yogur light, Coca-Cola light, todo light, porque eso me va a producir una severa dismetabolismo de la tiroides. Es como digo, si tú ganas menos, tienes que gastar menos. Entonces, muchas pacientes, por querer rápidamente bajar de peso, que me hacen ayunos inadecuados, mal formulados, con inadecuada cantidad de proteínas y además dietas hipocalóricas, por supuesto que van a bajar de peso, pero junto con bajar de peso, bajan la grasa, se deshidratan, bajan el músculo y bajan el hueso. Y luego ese daño a nivel de tipo muscular va a producir un efecto en bajar también el metabolismo. Y al bajar el metabolismo hay pacientes que me dicen, yo no puedo entender, porque solamente como un trozo de pollo y lechuga y cada vez estoy más gorda, porque ese metabolismo está bajando. Entonces le digo, por favor, tenemos que subir un poquito más la cantidad y calidad de tu comida y vas a ver cómo vamos a empezar a bajar esa grasita que no quieres tener en el abdomen, ni menos en el periodo postmenopáusica o perimenopáusica, en que sabemos que la absorción, particularmente de la proteína, es mucho menos. Perfecto, gracias doctor Santana. Bueno, recordarle a nuestro público que estos episodios de Salud Metabólica a tu alcance quedan grabados en el Instagram y también en el YouTube, y los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, porque además en el YouTube es mucho más cómodo que ustedes puedan ver los videos, ponerle pausa, retroceder, tomar apunte, y tenemos que hacernos responsables ya de nuestra propia salud y empezar a recibir una información adecuada. Recordarles que estamos entrevistando en este momento al doctor Fernando Santana, director médico de Instituto Calevi, y la doctora Angelina Hernández, médica magíster en medicina antienvejecimiento y biología saludable, y también experta en terapias de nutrición cetogénica, ambos doctores, junto con todo el equipo del Instituto Calevi, nutricionistas, odontólogos biológicos, etc. Doctora Hernández, una pregunta que también dice, sale de nuestro público:
¿Cómo se puede bajar la TSH alta aparte de cambiar su alimentación y los suplementos? Es que tenemos que ver siempre el contexto del paciente, ¿bien? O sea, es muy difícil decir solamente bajar la TSH. Si habláramos igual de medicina tradicional, prácticamente sería la única vía la Eutirox, pero necesitamos ver el contexto del paciente. Esa TSH, ¿por qué está elevada? Es una restricción calórica que estamos haciendo, o sea, estamos comiendo mal y estamos de buena manera buscando que el organismo baje su metabolismo de buena manera, como hablaba el doctor Santana. Estamos con un déficit de yodo, quizá, tenemos miedo a consumir sal, quizás hemos cambiado un poco la alimentación, estamos consumiendo menos alimentos procesados, pero el consumo de sal le tenemos miedo y probablemente, además de que ya de la sal tampoco es el mejor aporte, pero sin embargo es uno de los aportes de yodo que es más comúnmente conocido. Y eso podría obviamente tener un efecto negativo sobre la producción de hormonas tiroideas y por lo tanto elevación de la TSH. Quizás tengamos un déficit de fierro, de vitamina D, de vitamina B12, de zinc, de selenio. Hay demasiados factores que hay que ir individualizando. Es importante una anamnesis completa del paciente. También cómo está obviamente su sueño. Bien, un paciente que duerme mal, una persona que duerme mal y se va y se toma los exámenes al día siguiente, después de una noche de insomnio, su TSH puede salir elevada y no necesariamente es que haya tenido una disfunción tiroidea crónica, sino que probablemente durante ese día en particular durmió mal, se tomó los exámenes a la primera hora, tenía cortisol elevado, no había hecho ningún tipo de reparación y eso particularmente pudo haber sido algo simplemente momentáneo del cuerpo. El cuerpo nunca es completamente estable, siempre va buscando adaptarse a las situaciones. El problema es que si ya ese sueño, ese insomnio es constante, ahí sí vamos a tener una disfunción tiroidea que tratar. Entonces, hay que ver siempre los contextos, no existen como respuestas genéricas para ese tipo de situaciones, entonces hay que evaluar cada caso. Excelente, gracias doctora Angeli. Acá tengo un mensaje también de parte del público. Dice, doctor, lo amo, lo escuché en Keto Santiago junto con mi amiga y nos abrió la mente y dio esperanza de poder vivir nuestros 50 años en plenitud. Infinitas gracias. Responder ese agradecimiento del público para después hacer la siguiente pregunta y ya con esta ir cerrando. Oh, muchas gracias. La verdad que nosotros aprendemos día a día de los pacientes. Es una cosa recíproca. Y increíble que con los años uno va teniendo también más experiencia y de cada paciente aprendes montones. Ahora yo agregaría a la doctora Angeli Hernández dos cosas. Sabemos que el hipotálamo comanda la hipófisis que manda la glándula TSH y ese hipotálamo está directamente conectado con nuestra corteza cerebral. Por lo tanto, el exceso de preocupaciones, de estrés, pensamientos persistentes, a veces situaciones muy fuertes en la vida, un duelo, una separación, que no soy capaz de metabolizar. Nosotros hablamos de metabolizar las emociones, me puede producir una sobreexpresión a nivel también del hipotálamo y eso también afecta a la hipófisis. Y por otro lado, hay trabajos muy nuevos que el exceso de carbohidratos, sobre todo tipo de carbohidratos, pero aquellos carbohidratos inflamatorios, me aumentan el estrés oxidativo a nivel de la hipófisis y ese estrés oxidativo de la hipófisis obliga a secretar mayor cantidad de TSH. Por lo tanto, siempre revisen, bajen los carbohidratos, atrévanse a comer grasas de las buenas, grasas saturadas, grasa monoinsaturada, buen aporte de proteínas de origen animal para poder lograr a tener esa tirosina que hablaba la doctora, la glutamina, y de esa manera volver a nuestra nutrición y a nuestro diseño originario. Y ese diseño originario es estar en contacto con el sol, estar en contacto con grounding, con la tierra, estar en contacto con la comida sin etiqueta y van a ver que esa tiroides se las va a agradecer. Bien, excelente. Muchas gracias, doctor Santana. Y una última pregunta ya para cerrar. Pueden aportar los dos. Alguien del público, ¿consumir algas más sal de yodo y alguna suplementación de yodo, será mucho yodo? Pregunta ella. Es cuando, por ejemplo, en Japón, el consumo de algas es muy importante y el consumo de yodo también. De alguna manera se compensa uno con otro. Entonces, ahí consumir algas con yodo es una buena combinación, pero hay que también tener ojo con las cantidades.
pero se Hay puede. hay algunos que critican un poco las algas por los mares contaminados. Y hoy día, la verdad que no sabemos cuando comemos qué cantidad. Entonces, de ahí que en Europa me ha tocado ver, no acá, que son algas muy importantes, pero pasan por un proceso especial, sobre todo por metales pesados. Tenemos que tener cuidado con el mercurio, tenemos que tener cuidado con el plomo, y hoy día la verdad que cuál es el origen de esa alga. El yodo, si bien es cierto, lo necesitamos, sabemos que no es suficiente la sal yodada, y cuando coman sal de verdad, una sal blanca, una sal de mar, más que las sales sobreindustrializadas. La sal nunca ha sido problema para la presión es endotelio vascular y va por problemas de insulina, etcétera, otros elementos. Y si necesitamos, y todos necesitamos yodo, sí tenemos que titular. El yodo hay que andarse con bastante cuidado, por lo tanto no es llegar y tomar yodo, tiene que ser bajo indicación médica, en qué concentración vas a tomarlo, por cuánto tiempo, esa solución de Lugol al 2%, al 5%, una gotita, dos gotitas, cada 5 días, etcétera. Es decir, tenemos que personalizar, no podemos dar yodo en problemas autoinmune, en tiroiditis autoinmune, hay que andar con mucho cuidado con la parte del yodo. Faltan estudios, no sabemos si es por falta de yodo propiamente tal, pero he tenido experiencia, pacientes que a veces con un poquito de yodo, particularmente en esa patología, tiene que ser siempre con indicación médica. Muy bien. Gracias, doctor Santana. Gracias a nuestro público. Y bueno, agradecemos mucho la presencia de todos en este episodio en vivo. Va a quedar grabado para que lo puedan repasar en YouTube y también acá en el Instagram. Así que esténse pendientes de nuestras redes porque se vienen más episodios en vivo para su conocimiento. Los invito nuevamente a que se suscriban al canal de YouTube y vean los videos que ya hemos subido en relación a este tema y también de medicina y odontología biológica, salud metabólica a tu alcance, y también los episodios extraordinarios que hemos realizado con otros invitados. Nos vemos entonces la próxima semana y muchas gracias por estar acá presentes. Doctor Fernando Santana, muchas gracias. Doctora Angeli Hernández, muchas gracias. Gracias al público y los dejo para que también ustedes se despidan de nuestro querido público. Bueno, gracias por estar presente. Espero que le haya ayudado un poquito a entender algunos conceptos y bueno, pronto hablaremos un poco más sobre todos estos temas. No, gracias Cristian, gracias Angeli, gracias a cada una de las personas que se interesan por su salud, se interesan en aprender, así que la idea es darle un granito de arena y llevar la medicina compleja a un lenguaje mucho más llevadero para el paciente. Así que muy agradecido por cada uno de los pacientes que hasta esta hora todavía nos están escuchando. Así que nos veremos pronto en otro video. Gracias, buenas noches.